Hola, bienvenidos a esta actividad que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar esta convocatoria. Mi nombre es Germán Linares, del operador de información Pago Simple. Estamos hoy aquí para contarles acerca de algunas dudas que se han manifestado acerca del reporte de las novedades, específicamente en novedades de ingresos, retiros, sus implicaciones, qué pasa con las fechas de los traslados a otras entidades administradoras y cómo se maneja el tema de la suspensión o licencia no remunerada, pues que ha estado como tan de moda durante todo este tiempo de la pandemia. Entonces, invitados muy especiales para que participen, para que preparen todas sus preguntas, todas las inquietudes, los casos que ustedes tengan que podamos acá revisar y estaremos a lo largo de esta hora aclarando esas inquietudes. Bienvenidos nuevamente. Simple, tu operador de información. Bienvenidos a Actualízate en Seguridad Social con Simple. En la sesión de hoy hablaremos sobre cómo reportar novedades de ingreso y retiro, traslado entre EPS, traslado entre fondos de pensión y suspensión o licencia no remunerada. Nuestro experto en seguridad social, Germán Linares, responderá todas tus preguntas para que el reportar tus novedades sea, más que fácil, simple. Con ustedes, Germán Linares. Bien, como dijimos al principio, entonces vamos a estar revisando puntualmente, teniendo en cuenta las frecuentes consultas que se realizan todo el tiempo sobre estas novedades que hemos seleccionado para ustedes el día de hoy. Justamente son ustedes los que nos han invitado pues para que hagamos este tipo de presentación. Bien, hablemos entonces acerca de las novedades de ingreso y retiro. Ustedes saben que normalmente cuando las personas, los empleados, ingresan a laborar directamente en sus empresas, pues ahí sencillamente se marca una novedad de ingreso y es posible aportar sobre los días sobre los cuales trabaja la persona. Ahí nos permite efectivamente aportar menos de 30 días, teniendo como justificación la novedad de ingreso o de retiro. Bien, cuando se marca la novedad de ingreso, es importante que ustedes tengan en cuenta que el simple hecho de marcar novedad de ingreso a través de la pila no quiere decir que la persona ya quedó afiliada automáticamente. Se debe hacer un proceso, un registro directamente ante las entidades administradoras para que ustedes tengan allí un soporte, un documento que indique que efectivamente la persona ha quedado registrada ante esta entidad administradora. Bien. El otro tema importante es las fechas. Recuerden que en el momento en que la persona ingresa, pues 24 horas antes de ingresar a laborar ya debe estar registrada ante la ARL, de manera que cuando ya la persona ingresa a la compañía, automáticamente tiene la cobertura en riesgos laborales, ¿no? Y la idea es que ese mismo día, el mismo día en que la persona ingresa a laborar, se realice la novedad de la afiliación, ¿no? Directamente ante la entidad administradora. Entonces, la afiliación a la EPS, al fondo de pensiones, a la caja de compensación, debe quedar el mismo día porque tenga en cuenta que al momento de pagar la seguridad social, usted debe marcar el mismo número de días para todas las entidades, para todos los subsistemas, en este caso, salud, pensión, riesgos y parafiscales. Entonces, ojo con estas fechas porque es frecuente la consulta en la cual nos dicen que la afiliación a la EPS se hizo un día, en el fondo quedó registrado otro día diferente y casi finalizando la semana lo afiliaron a la caja. Luego me preguntan cómo hacemos para que coincidan las fechas y no es posible marcar días diferentes en los distintos subsistemas. Entonces hay que estar atentos a esta situación. Entonces debe marcar siempre su novedad de ingreso. Cuando usted marca la novedad de ingreso sin haber realizado el proceso de afiliación ante la entidad administradora, lo que va a suceder es que el dinero va a llegar ante la EPS, pero no van a tener a dónde cargarlo, a dónde registrarlo, por cuanto no existe una afiliación previa. Bueno, es un ejemplo que yo siempre les he puesto. Es como cuando usted va al banco a consignar y no ha abierto la cuenta. Sencillamente no van a encontrar a dónde depositar esos dineros y si no se hace una reclamación, pues eso se va a rezagos directamente de la EPS y la ADRES dará un tratamiento diferente y ustedes si no hacen esa solicitud de devolución, pues se van a quedar sin esos dineros
y lo peor de todo, su trabajador sin ningún tipo de cobertura. Entonces, ojo con estos temas. Cuando ustedes hacen la afiliación ante la EPS, tengan en cuenta por favor que ya no existe ese periodo de carencia, ¿no? Ya no hay periodo de carencia. Anteriormente le decían, usted entró a trabajar, usted se registró, debe esperar 4 semanas en las cuales simplemente le vamos a atender las urgencias. En este momento no. Hay un decreto único reglamentario que es el decreto 780 de 2016, mediante el cual se establece que la atención para el trabajador o el afiliado será a partir del día de la afiliación y tendrá derecho a servicios plenos, ¿bien? No solamente él, sino su grupo familiar. Entonces, en ese caso, tenemos que estar muy atentos a este tipo de situaciones. La persona ingresa a laborar y desde ese día inmediatamente tiene cobertura, tiene servicios plenos por parte de la EPS. No existe periodo de carencia, no existe. Desde diciembre del 2015 se ha determinado que no se aplica este periodo de carencia. Bueno, eso inicialmente. Respecto a las afiliaciones también, recuerden que hay unas modificaciones que se hicieron justamente con este decreto 780, ¿no? Ustedes ya cuando afilien a sus trabajadores también podrán afiliar a su núcleo familiar. Y su núcleo familiar, ¿cómo está conformado? Recuerde, usted está soltero, su núcleo familiar serán sus padres. Si usted tiene pareja, su núcleo familiar será su pareja y sus hijos, bien, en ese caso. Y tendrá usted la posibilidad de afiliar a los hijos de sus beneficiarios sin necesidad de pagar UPC o valores adicionales en la EPS. Entonces, hablamos, si usted está soltero, tiene afiliados a sus padres, los hijos de sus beneficiarios serán sus hermanos. Usted puede afiliar a sus hermanos a la EPS hasta que tengan 24 años, 364 días y tendrán el beneficio de ser beneficiarios de la EPS sin necesidad de pagar ningún valor adicional. Y si usted convive con una persona, tiene pareja, entonces podrá afiliar a los hijos de sus beneficiarios, que en este caso serán sus nietos. Usted puede afiliar a sus nietos sin necesidad de pagar UPC, ningún tipo de valor adicional. Bien, entonces, ojo con este tema. Preparen entonces por favor sus preguntas, vamos a estar aquí atentos. Al final vamos a abrir una sesión de preguntas para que ustedes tengan la posibilidad de plantear allí todas las inquietudes y vamos a estar aquí muy atentos. Si de pronto no alcanzaron a conectarse a esta transmisión en vivo, recuerden que este video queda allí disponible en las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, LinkedIn, en Instagram también nos pueden seguir y ahí van a tener la posibilidad de compartir, de comentar, incluso de hacer sus preguntas una vez haya finalizado este espacio. Bien, ahí estaremos muy atentos sobre este tema. Bueno, hablemos entonces un momento acerca de la novedad de retiro. Es muy frecuente que las empresas pregunten qué pasa cuando se les olvidó reportar la novedad de retiro. Ahorita con el tema de la pandemia pues hubo situaciones muy coyunturales sobre ese tema. ¿Qué pasó? Pues que algunos trabajadores en el 2020 simplemente se retiraron de la compañía o no volvieron a laborar y nunca se les marcó la novedad de retiro. Entonces, si usted va a la EPS, claro que la EPS le va a decir pues que tiene que pagar desde el último día que dejó de pagar hasta la fecha actual. Eso es lo que le van a decir. Pero si nos vamos a la norma, ahí dice ese mismo decreto 780 de 2016, 2 meses consecutivos sin pago implican la suspensión del servicio, ¿sí? Se suspende el servicio. Está bien que en este momento no se está cobrando intereses de mora por los pagos extemporáneos de seguridad social, pero las EPS sí suspenden el servicio, claro, cuando hay 2 meses consecutivos sin realizar estos pagos. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, si usted tiene esa situación, lo que debe hacer sencillamente es ir a pagar los últimos 2 meses en los cuales la persona estuvo activa. Hagamos un ejemplo. La persona estuvo laborando hasta marzo del año 2020. Entonces usted tendría que pagar el mes de febrero, el mes de marzo del 2020. Le va a generar pues los respectivos intereses a que haya lugar siempre y cuando esté dentro de las fechas determinadas por el decreto legislativo. Y usted simplemente en el último mes reporta su novedad de retiro. Pagando esos 2 últimos meses con la respectiva mora, usted ya podrá quedar al día en temas de retiros y en temas de cartera en la EPS. Entonces eso es lo que tendría usted que tener en cuenta inicialmente
cuando tenga este tipo de situaciones. Bien, los retiros que se olvidaron, se olvidó reportar, bueno, en temas de pila. Esas son las dos situaciones especiales. La otra situación especial en novedades de ingreso o retiro es cuando usted tiene la novedad, la misma novedad durante el mismo periodo. ¿Qué quiere decir? La persona ingresó y se retiró en el mismo mes. Entonces, ojo, porque aquí se mantiene un orden establecido. Cuando se trata de una persona que ingresa y se retira dentro del mismo mes, pues en la misma línea yo voy a marcar la novedad de ingreso y la novedad de retiro. Y esa persona va a quedar retirada efectivamente ante las entidades administradoras. Si es un caso diferente, una persona que primero se retira y después ingresa a la compañía en el mismo periodo, hablemos por ejemplo de estos aprendices en etapa productiva que finalizan su etapa de aprendizaje y pasan a ser contratados por la empresa. Entonces yo voy a marcar en ese caso una línea en la cual digo, esta persona era un cotizante 19, aprendiz en etapa productiva, se retira de la compañía, y en otra línea voy a decir, ahora va a ser un trabajador dependiente, cotizante 01, que ingresa a la compañía y nuevamente marcaría entonces las respectivas novedades. Ojo, porque aquí en este caso le marqué una novedad de retiro como aprendiz, ¿cierto? Eso implica que debo hacer un proceso nuevamente de afiliación ante la EPS para que esta persona vuelva a quedar activa y yo pueda sustentar con la novedad de ingreso que estoy marcando allí efectivamente. Entonces, ese sería el orden, ¿no? Ingreso, retiro, una sola línea. Cuando es retiro e ingreso, una línea para retiro, otra línea para ingreso, es lo que deberíamos tener allí en cuenta. Bien, ojo con este tipo de situaciones. Novedades de ingreso, novedades de retiro. Bien, siempre se deberá utilizar entonces la pila, ¿no? La planilla integral de liquidación de aportes. ¿Para qué? Para sustentar este tipo de novedades. ¿Listo? Planilla de ingreso, novedad de ingreso, novedad de retiro. Y hay una situación también especial. Recuerde que usted tiene la posibilidad de utilizar una planilla N de correcciones para marcar las novedades que haya omitido durante el pago de su seguridad social. Entonces quiero poner un ejemplo. Ya se terminó el mes de agosto y ahorita estamos pagando, durante los días de septiembre, estamos pagando la seguridad social de agosto. Quiere decir que todas las novedades del 1 al 31 de agosto yo las reporto ahorita los primeros días de septiembre. Imaginen que ustedes los primeros días de septiembre ya pagaron su seguridad social, tal como estaba establecido, pero les informaron tarde o no les informaron que uno de esos trabajadores se retiraba. Entonces, ¿qué pasó? Usted ya pagó la seguridad social y no reportó esa novedad de retiro. Va a tener la posibilidad hasta el último día hábil del mes de pago. Bueno, entonces miremos septiembre cuántos días tiene, si 30 es el último día hábil, y ahí vamos a generar una planilla N de corrección marcando solamente la novedad de retiro. No se va a generar ningún pago adicional porque lo único que vamos a hacer es informarle a las administradoras que este trabajador se retiró. ¿Qué va a suceder cuando yo genere esa planilla N? Pues que no se habilita el botón de pagos, se habilita un botón que dice enviar. Cuando yo le digo enviar, a cada entidad administradora le va a llegar esa respectiva novedad de retiro para que en el periodo correspondiente, que en este caso es agosto, entren a actualizar esa información en sus bases de datos. Ojo, porque la fecha es esa, ¿no? Último día hábil del mes de pago. Como usted tiene el mes de septiembre para pagar novedades de agosto, va a tener ese periodo para reportar este tipo de novedad y cualquier otra novedad, ¿no? Si se le pasó marcar una novedad de vacaciones o una novedad de suspensión o licencia no remunerada, se le pasó a reportar un retiro, se le pasó a reportar una incapacidad por enfermedad general, ahí va a tener siempre la posibilidad, siempre y cuando esté dentro de esa fecha. Si el 30 de septiembre no alcanzó a las 4:30 a generar su planilla de corrección de novedades, pues el 1 de octubre ya el sistema no le va a permitir generar ese tipo de corrección, ya le tocará asumir el pago de un día marcando la respectiva novedad de retiro, que es un valor que asumiría finalmente la compañía. Bien, entonces ahí tienen esas aclaraciones acerca de estas novedades de ingreso, novedades de retiro, que es lo que hemos contemplado para contarles a ustedes el día de hoy, teniendo en cuenta las constantes preguntas acerca de este tema, novedades de ingreso, novedades de retiro. Ahora hay una situación especial que se maneja también
respecto a las novedades de retiro. Recuerde que cuando un trabajador dependiente, un empleado, se retira de una compañía, pues yo tengo que marcar la novedad de retiro para todos los subsistemas. Entonces se retira de salud, se retira de pensión, se retira de riesgo, se retira de caja y se retira el mismo día, ¿no? Exactamente el mismo día. Bueno, pero hay una situación especial y es cuando usted tiene un trabajador que completa sus requisitos para pensionarse y la empresa decide que este trabajador va a seguir laborando en la compañía. Entonces, ¿qué sucede? A ese trabajador tengo la posibilidad de reportarle novedad de retiro solamente en pensión. ¿Listo? Solamente en pensión. ¿Cuándo lo hago? No lo voy a hacer cuando el trabajador radica sus documentos ante el fondo de pensiones, le entregan su radicado. Normalmente él viene y me dice, ya radiqué papeles para pensión, por favor ya no me descuente más pensión. En ese momento no es aconsejable suspender ese descuento. ¿Cuándo sí lo debo hacer? Cuando el trabajador radicó sus documentos, el fondo de pensiones se toma el tiempo que está establecido, máximo 4 meses, que es el tiempo de respuesta que se puede demorar un fondo de pensiones para acceder a una solicitud de reconocimiento de pensión. Y cuando salga una resolución en la cual establece el fondo de pensiones que la persona sí cumple con los requisitos, que efectivamente tiene la edad, tiene las semanas, incluso le hacen el promedio, el cálculo de los últimos 10 años y le dicen en cuánto queda establecido el valor de su mesada. En ese caso ya la persona viene, me dice ya tengo resolución de pensión, ahí también dice desde cuándo le van a empezar a pagar esa pensión en la nómina de pensionados, y en ese momento ya puedo proceder a marcar novedad de retiro de solo pensión. Esa novedad de retiro siempre debe ir acompañada de un pago, tenga en cuenta eso. Novedad de retiro siempre tendrá que ir acompañada de un pago. Marqué esa novedad de retiro, el trabajador sigue laborando en la empresa, claro, lo retiré solamente de pensión, va a quedar activo en EPS, va a quedar activo en riesgos laborales, va a quedar activo en caja de compensación, y al mes siguiente, pues como esta persona ya completó sus requisitos para pensionarse, le marco un subtipo de cotizante, ¿sí?, que es con requisitos cumplidos para pensión. En ese caso ya el sistema no me va a exigir el pago de pensiones, sino que simplemente se limita a recibir el pago de salud, de riesgos y de parafiscales. Esa será la condición durante el tiempo que la persona siga laborando en la empresa, claro. Recuerden que la pensión es una causal de terminación del contrato de trabajo, pero muchas empresas permiten que sus trabajadores, aunque se pensionen, sigan laborando. Si yo me pensioné, tengo la posibilidad de laborar en la misma empresa o en otra empresa, o incluso puedo tener contrato por prestación de servicios también. Soy pensionado, tengo otro ingreso adicional, entonces voy a tener que aportar por cada ingreso que yo tenga, no tendré ninguna dificultad. ¿Listo? Esas son las situaciones especiales que deben ustedes tener en cuenta aquí al momento de marcar este tipo de novedades. Y los independientes, bueno, los independientes pues no tienen problema porque ellos son los únicos que tienen la posibilidad de reportar en cualquier momento un retiro solo de riesgos laborales o un retiro solo de caja de compensación. Eso lo pueden hacer en cualquier momento. Así como reportan el retiro, también pueden reportar el ingreso. Bien, no pasa nada. O un pensionado que en su momento tomó la decisión de hacer aportes a una caja de compensación y ahora ya no quiere, entonces él puede reportar su novedad de retiro solo de caja de compensación, no tiene ninguna dificultad, lo puede hacer sin problema, así está establecida la norma, y puede proceder sin ningún tipo de inconveniente. Le va a llegar efectivamente el pago con la novedad a la entidad administradora y lo que hacen es actualizar la información en su base de datos y ustedes van a conservar allí un soporte, y el soporte siempre va a ser el pago que ustedes hicieron a través de la planilla integral de liquidación de aportes. Ese siempre será el soporte, la evidencia demostrable que les permite establecer, en caso de que sean requeridos, que ustedes efectivamente sí reportaron esa novedad, sí marcaron ese ingreso o ese retiro, y ahí van a tener siempre un soporte. Entonces, importantísimo que figure esta información y que ustedes tengan la posibilidad de demostrar que sí se realizó a tiempo en la planilla indicada y en las fechas establecidas, para que simplemente las entidades administradoras actualicen la información y no proceda ningún tipo de cobro posterior al retiro de sus trabajadores. Bien,
No olviden entonces, por favor, sus preguntas. Vamos a estar acá muy atentos a responder las inquietudes que ustedes tengan. Eh, Síganos en las redes sociales, ahí vamos a estar también publicando todo el tiempo información. Ustedes saben que hacemos este tipo de transmisiones a través de Facebook. Posteriormente dejamos el video disponible para que ustedes lo puedan revisar. En YouTube también. Nos pueden seguir también en LinkedIn, nos pueden seguir en Instagram. Ahí estaremos muy atentos, siempre atendiendo sus inquietudes y siempre brindando información de primera mano. No olviden que también tenemos nuestro minuto de seguridad social, en el cual les damos información oportuna para que ustedes estén totalmente actualizados en el momento en que se genera directamente la nueva normatividad. Bien, bueno, aquí nos está preguntando Keka Madlin, dice: igualmente pasa con los independientes que le cancelan el contrato. Por ejemplo, realizó el pago en julio y le cancelaron el contrato a inicios de septiembre y ya no puede pagar más. Sí, en ese caso los independientes tienen una figura especial. Keka, ¿de qué se trata? El independiente, por ejemplo, que ya pagó su seguridad social del mes de agosto y tiene esa situación donde le dicen que su contrato ya no va más, siempre tendrá los 5 primeros días hábiles del mes siguiente para reportar la novedad de retiro. Entonces no tiene que hacer ningún pago. 5 primeros días hábiles del mes siguiente, entra, genera una planilla tipo N marcando solamente el retiro y ya queda listo el retiro. Pero tenga en cuenta que cuando yo marco el retiro de la EPS, pues ya no habrá prestación de servicios, ¿no? Ni para mí ni para mi grupo familiar. Entonces, tiene esa posibilidad, o sencillamente puede acercarse a la EPS, decirles: mire, ya mi contrato se terminó, entonces no voy a seguir pagando sobre el 40% del total del contrato, que era lo que venía pagando, ahora voy a pagar sobre un salario mínimo. Entonces la EPS actualiza la información y usted sigue haciendo el pago sobre un salario mínimo, y eso le permitirá seguir disfrutando del servicio de la EPS a usted y a su núcleo familiar. ¿Listo? Bueno, sigan entonces preparando sus preguntas. Pagar únicamente salud no es posible. No es posible. Aquí hay que pagar la salud y la pensión. Las únicas personas que están exentas de pagar pensión son las que ya completan sus requisitos para pensionarse, ¿sí? Si ya completa el requisito lo puede hacer, de lo contrario hay que pagar las dos cosas, la salud y hay que pagar la pensión también. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces revisando acá cuáles son las otras inquietudes que se van presentando. Carlos nos dice que se reportó como error, perdón, se me pasó por acá. Listo, Keka, con gusto. Carlos nos dice que se reportó como error al corregir la cotización de pensión y que el funcionario se encontraba en la base de datos de pensionados, por lo tanto no se le reportó pensión. En este caso no se marcó el retiro, solo se dejó de cotizar pensiones como marcó ese retiro del mes de enero. Bueno, Carlos, recuerde que la evasión en temas de pensión pues es muy amplia, ¿no? Se ha tratado de controlar por parte de la UGPP, por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de las entidades administradoras de pensiones. Hay una serie de controles que se establecen allí. Sencillamente, cuando usted dice que tiene algún tipo de requisito cumplido para pensión, pues el sistema va y lo busca, ¿no?, en la base de datos de los fondos de pensiones. Si usted está allí, perfecto, le permite pasar sin hacer el pago a pensión. Si usted no está allí, no le permite pasar. Si se cometió un error por falta de actualización de la base de datos, entonces sencillamente usted debe acudir a su fondo de pensiones, solicitar que por favor le actualicen esa información, y ellos, fondos de pensiones, actualizan la base de datos, Ministerio de Salud y Protección Social administra, y el operador de información apunta al momento del pago, apunta a esa validación, y usted ya tendrá la posibilidad de realizar los ajustes que requiera, pero siempre la responsabilidad de esta actualización será por parte de las entidades administradoras. Bien, bueno, Catherine nos dice: en el caso de un independiente que se afilia como independiente pero decide no pagar como independiente el mismo mes porque le sale una oferta laboral por empresa, ¿cómo se procede en la planilla y si es necesario pagar todo el mes? Catherine, el independiente, el único independiente que puede pagar por día la seguridad social es el cotizante 59. Bueno, es la persona que tiene contrato por prestación de servicios superior a un mes.
Supongamos que yo estaba como independiente, me afilié como independiente en este mes y preciso me llamaron para ir a trabajar en una empresa. Como yo ya tengo esa afiliación ahí pendiente, ya hice la afiliación, ojo, entonces Katherine, la sugerencia es: marca por favor una novedad de ingreso, una novedad de retiro de un solo día como independiente, cotizante 59, para que esa afiliación de independiente quede subsanada completamente y ya la empresa será la encargada de hacerte las afiliaciones y empezar a realizar los pagos correspondientes. Si se deja pendiente esa afiliación, va a empezar a correr una mora y en determinado momento esa mora de independiente afecta a la empresa que te acaba de contratar porque no le van a reconocer incapacidades ni licencias de maternidad a la empresa por culpa de la mora que tiene la persona como independiente. Entonces sí es importante considerar este tipo de aspectos. Bien, si el trabajador que ya tiene cumplido los requisitos de pensión solicita lo retire de pensión sin tener resolución, ¿qué pasaría? Nos pregunta Carmen Venegas. Carmen, pues es que conocemos muchas empresas, muchos casos de personas que han radicado documentos, vienen, piden que ya no les descuenten más pensión y a los 4 meses el fondo de pensiones le dice: usted no tiene los requisitos, entonces no aplica para pensión y ya lleva 4 meses en mora. Por eso la sugerencia siempre será: espera que salga la resolución, porque la resolución sí indica que usted cumple los requisitos y en ese caso ya podemos entrar a dejar de realizar los descuentos. Bien, pero es lo más aconsejable para que no se presenten sorpresas allí. ¿Listo? Otra pregunta por acá, Ana María nos dice: como independiente, ¿cuándo podemos pagar sobre el salario mínimo y cuándo sobre el 40%? Ana María, cada vez que una persona tenga un contrato por prestación de servicios, debe realizar el pago sobre el 40% del total del contrato. En el momento en que se me acabe ese contrato, entonces ya puedo ir a demostrarle a la EPS que se me acabó el contrato y decirle: ahora lo voy a pagar sobre un salario mínimo. En ese caso lo puedo hacer. Mientras el contrato esté activo, nos toca pagar sobre el 40% del total de ese contrato. ¿Listo? Katherine Arrieta nos dice: si un independiente decide cambiar la tasa de riesgo laboral, ¿cómo se puede proceder en este caso? Katherine, bueno, importante, ojo, porque la clase de riesgo es súper importante, ¿no? De acuerdo a la labor que realiza la persona. Entonces hay riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Si la persona tiene un riesgo muy alto y decide cambiarlo y pasarse a la tarifa más baja, en caso de que le llegue a pasar, va a tener implicaciones grandes el contratante por no haber verificado esa información. ¿Listo? Entonces, ojo, si la persona realiza efectivamente una labor, tiene que ser acorde a la clase de riesgo, y si simplemente va a cambiar la tarifa, pues entonces debe acercarse a la ARL, debe indicar los motivos por los cuales va a hacer el cambio de clase de riesgo y se marca una novedad que se llama variación de centro de trabajo, en el cual se dice que va a pasar de una tarifa de riesgo a otra tarifa. ¿Listo? Bueno, esas son entonces las situaciones consideradas respecto a los temas de ingresos y a los temas de retiros. Vamos a continuar ahorita hablando acerca de los traslados. Importantísimo también que presten atención sobre esta información, y les vamos a hablar acerca de la suspensión o licencia no remunerada. Y en 30 segundos, por favor, no se retiren. 30 segundos, estamos nuevamente con ustedes. Esta es una información muy importante. Ya nos vemos. Este es nuestro punto de atención ubicado en el centro comercial Cafán Floresta, en la avenida 68, número 9088, piso primero, local 1033. Nuestros asesores te ayudarán con la liquidación de tu planilla simple y con el reporte de novedades cuando lo requieras. En este punto cuentas con un corresponsal bancario aquí para realizar el pago de tu planilla de forma inmediata. Con la tirilla de pago de este corresponsal podrás disfrutar de 3 horas de parqueadero sin costo para tu moto o carro. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Más cerca, más simple. Bien, regresamos. Entonces, hablemos acerca de los traslados, novedad de traslado. Ustedes se preguntan si hay unos requisitos para poderse trasladar o cambiar de EPS. Sí, sí existen, claro. Inicialmente es que la persona tenga una antigüedad de 360 días, y si tiene esa antigüedad de 360 días ya se puede cambiar de EPS, no tiene ningún problema. Antes se tenía en cuenta el tiempo de los beneficiarios, ya no, ahora es solamente el tiempo del cotizante, que debe ser 360 días, no más. Bien,
También se tiene en cuenta la cobertura geográfica, quiere decir, si en la ciudad en la cual usted se encuentra o a la ciudad a la cual lo han trasladado, su EPS no tiene cobertura, pues también le tendrán que autorizar el traslado en ese caso. O si usted junto con su pareja deciden unificar el núcleo familiar y van a estar los dos en la misma EPS como debería ser, también le deben autorizar en ese caso el traslado de EPS. No le van a autorizar el traslado de EPS si no tiene el plazo, la antigüedad, los 360 días, y no le van a autorizar el traslado de EPS si usted o alguna persona de su núcleo familiar se encuentra hospitalizada. En ese caso no habrá reconocimiento o autorización de ese traslado. Bien, cuando se realiza el traslado hay que tener en cuenta unas fechas, ¿no? Fechas que están establecidas en el decreto 780 de 2016. Entonces me dice la norma, si usted realiza los traslados los 5 primeros días del mes, entonces el primer día del mes siguiente ya va a quedar activo en la nueva EPS. Y si usted realiza su traslado después del 6º día, entonces tendrá que esperar hasta el primer día del mes subsiguiente. Bueno, hagamos un ejemplo. Suponga que usted se trasladó los 5 primeros días de septiembre. 5 primeros días de septiembre. Quiere decir que el 1 de octubre ya estará activo en la nueva EPS. Y si usted realiza o radica el traslado después del 6º día, después del 6 de septiembre, entonces ya tendrá que esperar hasta el 1 de noviembre para que quede activo en la nueva EPS. Nunca se va a quedar desamparado. Su EPS anterior le va a prestar el servicio hasta el último día del mes y su nueva EPS le va a prestar el servicio a partir del primer día del mes. Y no se hacen pagos parciales. Si usted se trasladó el 15, no quiere decir que le tenga que pagar 15 días a una EPS y 15 días a otra. No, el pago es completo. Los 30 días normales, la atención también es completa. El reconocimiento de incapacidades lo tendrá que hacer la EPS que en su momento lo tenga usted registrado como afiliado, será la entidad que tenga que hacer ese reconocimiento. Bien, esos traslados también originan algunas situaciones especiales. Bueno, recuerden que tenemos habilitado el sistema de afiliación transaccional. Sistema de afiliación transaccional, usted simplemente, cualquier persona puede ingresar www.miseguridadsocial.gov.co, se registra, le van a dar usuario y contraseña. Ojo, porque ahí va a estar toda su información confidencial. ¿Qué va a encontrar allí? Los pagos de EPS, los pagos de pensión, los pagos de riesgo, los pagos de caja de compensación. Va a encontrar una parte de su historia médica también. Va a encontrar de pronto el nombre de su médico tratante. Bueno, entonces es una información totalmente confidencial. Pero adicional a esto, usted va a tener la posibilidad de realizar traslados a otra EPS o incluso traslados a otro fondo de pensiones. Eso lo puede hacer por esta herramienta, www.miseguridadsocial.gov.co. No tiene ningún costo, es una herramienta del Ministerio de Salud y Protección Social, entonces se registra y puede hacer este tipo de transacciones. Si usted labora en una compañía, resulta que su empleador también va a aparecer allí registrado, pero aparte de la persona que se ha registrado, va a escoger una opción que dice rol empleador persona natural o rol empleador persona jurídica. Bueno, se registra, ingresa los datos del representante legal, ingresa un correo electrónico preferiblemente corporativo, que no sea el de la persona, porque si la persona se va algún día de la compañía, pues ahí se va a perder ese contacto. Que no sea el del gerente, porque no considero que el gerente sea la persona adecuada para entrar a revisar quién se trasladó y quién no se trasladó. Que sea un correo corporativo de talento humano o de la persona encargada de las afiliaciones. Entonces, si uno de sus trabajadores en la noche en su casa viene y hace un proceso y se traslada a otra EPS, el sistema automáticamente le va a decir: su traslado ha sido exitoso, cumple con todos los requisitos y su nueva afiliación estará vigente a partir de tal fecha. Una copia de ese traslado le va a llegar a su empleador, de manera que su empleador va a estar enterado. Él va a saber que el día anterior uno de sus trabajadores realizó un proceso de traslado y que efectivamente se hizo efectivo, y sabe a partir de qué momento tendrá que empezar a efectuar estos pagos. Ahora tenga en cuenta otra cosa. Hay una resolución que es la resolución 1015 del 2015. Ahí está establecido que las EPS deben actualizar las bases de datos. Se actualiza
todos los lunes la base de datos. Bueno, cuando ustedes van a pagar la seguridad social, el operador de información verifica la base de datos y revisa que esa persona efectivamente esté registrada en esa base de datos de esa EPS y no le va a permitir efectuar el pago a otra EPS diferente. Entonces, siempre será responsabilidad de la EPS actualizar la información de la base de datos única de afiliados, BDUA, para que al momento del pago efectivamente coincida la información, coincidan los datos y usted pueda realizar o llevar a feliz término este proceso. Bien, entonces ojo con estos temas. Sucede en algunas situaciones que la EPS no actualizó a tiempo la información. Ojo, la EPS no actualizó, cuando yo voy a pagar, el sistema me dice, no, usted no está afiliado en esta EPS, usted está afiliado a esta otra. Y no me deja cambiar. Entonces solamente puedo pagar a la EPS que me indique allí el operador que consulta la base de datos. Si me toca efectuar ese pago de manera errada porque la EPS no actualizó la información, entonces ustedes pueden proceder. Ahí hay un decreto que es el 4023 del año 2011 donde dice se solicita el traslado de aportes entre cuentas maestras y usted le pide a la EPS, mire, traslade los aportes teniendo en cuenta que tal día hice la afiliación o el traslado y el momento del pago ustedes no habían actualizado la información, motivo por el cual tuve que pagar a la EPS equivocada y solicito que ustedes realicen ese traslado de aportes entre cuentas maestras. Ese va a ser el orden, el manejo que ustedes pueden dar allí para no entrar a pedir devolución de saldos, todo el tema que se empieza a complicar allí, tener que volver a hacer un pago no solamente de salud sino de pensión también. Entonces se les va a poner un poco más complicada la situación. Procedan con esta parte normativa, hagan las solicitudes y no tendrán ninguna dificultad respecto a este tema. En la parte de pensiones, recuerden que ustedes también pueden realizar los traslados de fondos de pensiones, ya sea de manera física directamente entre su fondo de pensiones o ya sea a través de esta herramienta, Sistema de Afiliación Transaccional, www.miseguridad-social.gov.co, ingresa, se registra y ahí puede realizar los traslados también a otro fondo de pensiones. Se verifica, claro, el cumplimiento de los requisitos. Recuerde que hay una ley que exige que usted tome la doble asesoría, es decir, usted tiene que estar completamente seguro de la decisión que va a tomar, si se va a cambiar de un fondo a otro o de un régimen a otro en pensiones. Bien, tenga en cuenta que faltándole 10 años para completar su edad máxima, ya no podrá solicitar traslado a Colpensiones, ¿no? 57 años mujeres, 62 años hombres. Cuando le falten 10 años para completar esa edad, ya no es posible que puedan pasar por la vía ordinaria a Colpensiones y les tocará hacerlo a través de la vía judicial, ¿no? O sea, contratando un abogado, iniciando un proceso, iniciando una demanda para que finalmente se declare la nulidad de esa afiliación a su fondo privado y lo dejen permanecer en Colpensiones. Entonces, ojo con las fechas, ojo con las edades, para que no van a tener por ahí situaciones especiales. Bien, bueno, entonces por favor atentos a las dudas, a las inquietudes que ustedes tengan. Aquí estaremos muy pendientes también para resolver esas situaciones. A ver, aquí dice, perdón, revisamos por acá un momento. Bueno, Mari Duarte nos dice, un independiente al retirarlo, habiendo trabajado 10 días, se debe pagar el mes completo. Mari, recuerda que dijimos hace un momento, si es un independiente que es cotizante 59, o sea, con contrato superior a un mes, ese cotizante es la única persona que está autorizada para pagar por día la seguridad social, es decir, no solamente al momento del ingreso, sino al momento del retiro. Bien, entonces, si esa es la condición, sí se puede hacer, de lo contrario hay que pagar el mes completo. Bien, Catherine Arrieta nos pregunta, en el caso de las personas que las EPS hacen traslados automáticos, como fue en el caso de Medimás, y la empresa hace el pago Medimás y no hará nueva EPS del trabajador porque no tiene conocimiento, ¿cómo se procede? Ya que llega como correo de la EPS. Bueno, en ese caso, Catherine, recuerda que cuando hay una liquidación de una EPS, normalmente esa EPS que se liquida debe publicar un listado, una URL, perdón, en la cual dice consulte aquí a cuál EPS fue asignado. Bien, entonces como se liquida o tuvo una intervención especial por parte de la Supersalud,
yo ingreso a ese link y ahí me dice usted fue asignado a tal EPS y allá tendría yo que entrar a realizar esos pagos. A esa EPS que me asignen yo voy a estar allí 90 días. Antes de completar los 90 días puedo tomar la determinación de trasladarme a la EPS que yo quiera o permanecer en la EPS que me asignaron. Pero sí es importante siempre tener ese control, estar atento para verificar, porque será una obligación siempre de la EPS que se liquida informar a dónde van a quedar sus usuarios. Bien. Bueno, Germán Venega nos dice cómo hacemos para actualizar el correo en la página de Mi Seguridad Social. Sí, Germán, importantísimo. Recuerde que esa es una información súper confidencial. Cuando usted ingrese allí, si va a utilizar el rol de persona natural o persona jurídica, pues debe entrar con con todas las preguntas de seguridad que le realizan allí, y una vez usted tenga esa posibilidad, ahí le da la opción de modificar ese correo electrónico. Si no tiene ya la posibilidad a través del correo electrónico, ahí hay una opción que dice chat. Usted a través de ese chat puede hablar con una persona que le dé la orientación y le permita realizar ese cambio, esa modificación de correo. Como eso es una información bastante confidencial, le van a hacer muchas preguntas de seguridad para poder proceder a cambiar esos correos electrónicos. Bien, entonces atentos con esta situación. Hablemos entonces, bueno, vamos a tener en cuenta por favor que la herramienta está completamente autorizada y actualizada para realizar estos procesos de traslados, no solamente en EPS, sino en fondos de pensiones. Bueno, hablamos de sistema de afiliación transaccional, www.miseguridadsocial.gov.co. Utilicen la herramienta porque definitivamente les facilita bastante el proceso, porque les da una respuesta inmediata acerca de su afiliación y aparte les deja un registro, ¿no? Queda una evidencia de ese traslado que ustedes han realizado. Entonces, ojo con ese tema. Hablemos entonces ahora acerca de la novedad de suspensión o licencia no remunerada, que es el otro tema que les habíamos mencionado. Bien, la novedad de suspensión o licencia no remunerada, así se denomina, suspensión o licencia no remunerada. Aplica para todas estas personas que tienen una suspensión, ya sea a través de un proceso disciplinario, entonces porque se cometió una falta grave en su sitio de trabajo, ya sea por incumplimientos continuos, porque usted llegó no sé cuántas veces tarde, entonces incumplió lo que está en el reglamento interno de trabajo, se inicia un proceso y se determina que se va a suspender al trabajador como medida disciplinaria. Bueno, ahí se aplicaría. Aplica también en los periodos de huelga, ¿no? Cuando las personas están en huelga, se utiliza esta suspensión o licencia no remunerada. Aquellas personas que han sido privadas de su libertad por estar inmersas en algún tipo de investigación, pero que no han sido condenadas, esas personas podrían tener una suspensión o licencia no remunerada cuando el trabajador solicita, porque es el trabajador el que debe solicitar esta novedad, no es la empresa la que me lo impone, sino es el trabajador el que solicita. En ese caso, pues claro, tendríamos que entrar a verificar cuáles son las circunstancias especiales. ¿Listo? Entonces ahí con ese tema hay que estar completamente atentos. Se pide la suspensión o licencia no remunerada, la licencia efectivamente por parte del trabajador. ¿Cuándo? Cuando se presenta una situación especial. No es porque va a jugar la selección mañana, entonces yo pido una licencia y me ausento del trabajo. Es potestad de la empresa concederla o no concederla. Bueno, habrá situaciones especiales. No sé, tengo que acompañar a mi hijo a un examen muy especial, o a uno de mis padres, o mi pareja de pronto tiene una situación que amerita que yo me ausente del trabajo y necesito el tiempo, o tengo que ir a realizar alguna vuelta de tipo personal que implica pues que me ausente del trabajo, pues hago la solicitud a mi empleador para que él me conceda esa licencia no remunerada. Durante el tiempo de suspensión o licencia no remunerada, resulta que el trabajador no percibirá salarios. Bueno, o sea, la empresa no está obligada a pagarle salarios al trabajador durante ese tiempo, pero el trabajador tampoco está obligado a prestar la labor para la cual fue contratado durante ese tiempo de suspensión o licencia no remunerada. La obligación es en este caso del empleador en cuanto al pago de la seguridad social, porque sí toca seguir pagando la seguridad social, claro.
¿Cómo se paga la seguridad social? Pues con todo el tema de la exoneración de aportes y todo esto que existe, se limita al pago de pensiones. Si usted tiene un trabajador que se encuentra en suspensión o licencia no remunerada, pues tendrá que pagar la seguridad social en pensiones. Bueno, ¿y cuánto aporta en pensiones? Puede aportar el 12%, que es lo que le corresponde a la empresa, o el 16%, que es el pago total. Bien, esos dos son los porcentajes que usted puede aportar. Si hablamos de una entidad pública, obligatoriamente tendrá que aportar el 12%, no podrá aportar un menor valor. Bien, ¿dónde se sustenta este porcentaje de pago que les acabo de mencionar? Hay una resolución, ¿no? La 3016 de 2017. Ahí está totalmente claro en el primer artículo, ahí dice cuáles son los porcentajes que se deben pagar en caso de una suspensión o licencia no remunerada, para entidad pública, para entidad privada. Esos son los porcentajes que ustedes entrarían directamente a pagar. Bien, durante ese tiempo de suspensión o licencia no remunerada, ojo porque se afectan algunas prestaciones, ¿listo? Eh, Como se conserva el vínculo laboral, claro, el vínculo laboral se conserva porque la persona no ha renunciado, simplemente está en una suspensión de su contrato. El vínculo se conserva, entonces hay unas afectaciones a algunas prestaciones, no a todas, y eso qué haría, pues que se disminuya al momento de reconocer las prestaciones, se disminuye ese número de días que yo estuve suspendido. Eso es lo que pasó ahorita con el tema de la pandemia. Muchas personas se vieron afectadas al momento del reconocimiento de sus prestaciones porque se les descontó ese tiempo que no estuvieron allí laborando. Bueno, entonces hay que estar atentos. Si me preguntan si la persona durante el tiempo de suspensión o licencia no remunerada tiene derecho a la prestación al servicio de salud, sí lo tiene. Sí lo tiene, ¿por qué? Pues porque con este tema de la exoneración de aportes, recuerden que el pago del 8.5 que le correspondía al empleador, pues se está haciendo ahora a través del impuesto de renta y complementarios, ¿no? Entonces, con ese pago se da cobertura a la atención en salud de esta persona. Ese pago implica que la EPS va a tener un reconocimiento de UPC, claro. Entonces, debe haber una prestación del servicio, incluso así la persona haya estado suspendida durante todo el mes, ¿listo? Siempre va a tener ese reconocimiento, esa prestación, no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces atentos también a este tipo de situaciones. Juliet Buitrago nos pregunta, cuando el trabajador le aprueban el traslado en EPS y ya se encuentra retirado de la empresa, ¿qué debemos hacer? Pues si le aprobaron el traslado, la persona ya queda activa en la nueva entidad. Recuerden que hay unas novedades que no son compatibles, es decir, yo no puedo marcar ingreso y traslado y tampoco puedo marcar retiro y traslado, porque no son compatibles esas novedades. Si yo ya había solicitado el traslado, ya la EPS me lo autorizó y posteriormente la persona se retiró, pues ya debo dar validez a ese traslado y ya la persona se entiende que ya queda activa en la nueva EPS. Lógicamente, como tiene novedades de retiro, pues después del retiro solamente tendrá acceso al servicio con el tema de protección laboral, ¿no? Recuerde que cuando la persona se retira de la compañía, si laboró un mes, 12 meses, perdón, tendrá derecho a un mes más de prestación de servicio de EPS. Y si laboró hasta 5 años, tendrá derecho a 3 meses más de protección laboral, es decir, ahí puede solicitar todo el servicio en EPS. Bien. Diego Andrés Castro nos pregunta, buen día, ¿con qué IBC se reconoce la licencia no remunerada o suspensión, salario básico o IBC del mes anterior? Diego Andrés, ahí hay un decreto, el 780 de mayo de 2016 y el artículo 3251, 3.2.5.1, ahí establece que las suspensiones o licencias no remuneradas se reconocen con el salario que tenía la persona el mes anterior a empezar a disfrutar de esta novedad. Bien, ahí está para que lo consulten, lo soporten, lo tengan ahí como un medio en caso de que requieran hacer algún tipo de consulta ante las diferentes entidades administradoras. Bueno, sobre este tema de la suspensión o licencia no remunerada, ahorita con la pandemia, pues por la que atravesamos y bueno, seguimos todavía atravesando, tenga en cuenta que muchas empresas casi que obligaron a sus empleados a que pidieran esta suspensión, ¿no? O fue la empresa la que les dijo, usted se va suspendido.
En ese caso, ahí nos tiene el Ministerio de Trabajo un dato y nos dice, tienen más de 21.000 tutelas, ¿no?, pendientes por ahí de procedimiento, pues justamente relacionado con estos temas. Entonces, ojo, porque hay que estar atentos con estas situaciones. La suspensión o licencia no remunerada es un tema que es completamente diferente a la licencia remunerada, ¿no? La licencia remunerada simplemente es para las personas que tienen una calamidad doméstica, una licencia por luto. Es un tema totalmente aparte del cual les estaremos hablando en un próximo evento que tendremos programado directamente con ustedes. De acuerdo a las preguntas que ustedes nos hacen, de acuerdo a los temas que ustedes nos plantean, venimos entonces a traer este tipo de espacios para ustedes. No solamente temas relacionados con la normatividad, recuerden que norma todo el tiempo tenemos. Ahorita hace menos de un día, hace 2 días, ya tenemos la nueva resolución que establece la vinculación de los veteranos de la fuerza pública, y que estas personas, cuando se vinculen, pues durante 2 años, estos empleadores que los vinculen no tendrán que pagar para fiscales por ello, ¿no?, en temas de cajas de compensación. Y ya tenemos un nuevo tipo de documento, ¿no?, el permiso por protección temporal, también ya quedó totalmente habilitado para las personas extranjeras que permanezcan de manera temporal en nuestro país. Entonces, situaciones de esta clase les estaremos contando, les estaremos mencionando a ustedes todo el tiempo a través de nuestras redes sociales. No olviden seguirnos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de LinkedIn, a través de Instagram. Ahí estaremos siempre atentos informando todo este tema de actualizaciones. Bien, y atendiendo las dudas y las inquietudes que ustedes tengan. Estos espacios los construyen ustedes, los generamos para ustedes. Estos son los temas entonces que habíamos determinado para el día de hoy: novedades de ingreso, retiro, traslados a EPS, traslados a otro fondo de pensiones, la suspensión o licencia no remunerada. Estaremos siempre atentos a atender las dudas, las inquietudes. Consulten el video que va a quedar aquí disponible, lo pueden compartir, hagan sus preguntas si tienen dudas después de que terminemos la transmisión, y aquí seguiremos atendiendo esas preguntas. Les agradecemos su participación en este espacio. Muchas gracias por atender esta convocatoria. Nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerden, síganse cuidando, por favor, y no olviden, más que fácil, simple. Nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecemos tu tiempo, compañía y participación. Te invitamos a estar atento a nuestra próxima charla en vivo para que estés siempre actualizado en materia de seguridad social. Hasta pronto.